Hermanos de Operación Libertad Venezuela y de Fuerza de Paz Venezuela, hoy el 3 de enero es un día para celebrar que por fin empezó el fin del régimen en Caracas. Esa ha sido una lucha larga por la libertad y la democracia. Y ahora lo que más pido es que los presos políticos salgan en libertad lo más antes. Nuestros hermanos que han dado tanto de sus vidas por esa lucha. Pero también quiero recordar que la lucha no ha terminado. Todavía tenemos que ganar la batalla por la mente de la gente. Y pido a todos que puedan de salir y celebrar con la bandera, mostrar que ustedes los venezolanos están felices de lo que está pasando, porque hay un corriente muy fuerte en los medios internacionales de defender al narcorrégimen tiránico de Nicolás Maduro. Y hay que mostrar que el pueblo está en contra de ese régimen y que el presidente electo es Edmundo González Urrutia. Bueno, dicho eso, la lucha por la libertad no termina aquí, porque el régimen, atrás del régimen hay Cuba y hay Vladimir Putin en Rusia, que está llevando una guerra de escala mundial casi aquí en Europa. El pensamiento aquí en Europa es que si habrá paz en Ucrania ahora, Putin se va a preparar para atacar a toda Europa próximamente. Así que estamos en tiempos muy complicados. Y allá en América Latina tenemos el caso de Nicaragua también y tenemos el caso de Colombia. Y toda la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela está tomada por la guerrilla. Y esa guerrilla hay que sacarlo. Y eso implica limpiar los dos lados de la frontera. Ese cartel, los carteles, el narco, hay que combatirlo. Hay que tomar medidas eficientes. Y atrás de todo eso está Rusia, que lo está defendiendo, y Irán. Así que la lucha no ha terminado, pero es una batalla ganada después de muchos años de esfuerzos. Así que es el momento de celebrar, pero no darse por haber ganado la guerra. La guerra continúa. Ahora tenemos que convencer a todo el mundo de lo que es realmente el enemigo ese, que es el crimen transnacional organizado. Que hay que luchar por la democracia mundial. La democracia nunca ha estado en una peor situación que ahora, en más de 100 años. Y ustedes, los venezolanos, dieron la primera batalla y ganaron la primera batalla, porque esa es una lucha que se ha llevado a cabo de forma no violenta. Pero al final se necesitaba apoyo de afuera y por fin llegó, y es una vergüenza para los demócratas del mundo de no haber apoyado a Venezuela y dejar que eso se ejecuta por Donald Trump, alguien que muchos demócratas dicen que es un autoritario él mismo, porque de cierto está implementando medidas similares en Estados Unidos como hizo Hugo Chávez en Venezuela. Ahora, mi consejo sincero a Caracas, a Venezuela, es amaran su gobierno nacional. Buscan la unidad y la reconciliación. Yo recomiendo tener comités de paz y reconciliación como hicieron en África del Sur, donde los que confesaron llegaron a tener un castigo mucho menos fuerte, porque hay que buscar reconciliación. Y hay muchos que han apoyado al chavismo sin conocer el grado de su crueldad y sus crímenes. Y ellos, por solo defender a una ideología política, no debe tener el mismo castigo que los que realmente sabían lo que estaba pasando y participaron en eso. A eso sí hay que llevarlos a la justicia y castigarlos. Pero ahora el momento es mostrarle al mundo que ustedes, los venezolanos, están de acuerdo con la liberación, que para ustedes eso es una liberación de su país. Liberación. Graba videos, muéstralo.
Ponlo en las redes sociales y hay que hacerlo ya, antes que salgan la noticia a unas pocas horas aquí en Europa. Los noticieros de la noche van a salir en pocas horas. Hay que hacerlo ya. Hasta la próxima. Y gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando. Eso es importante.